¿Alguna vez te has preguntado cómo es vivir bajo la sombra de un imperio criminal? ¿Qué se siente crecer con el legado de uno de los narcotraficantes más notorios del mundo? Hoy vamos a sumergirnos en la vida intrigante y misteriosa de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el hijo del infame Joaquín El Chapo Guzmán. Prepárate para descubrir secretos, rumores y los últimos acontecimientos que han sacudido a Sinaloa. En Sinaloa, México, donde la ley del silencio gobierna y los nombres de los capos resuenan con poder, la influencia del cártel de Sinaloa se ha impuesto sobre la voluntad de muchos. Durante décadas, estas figuras han moldeado la vida en ciudades como Culiacán, donde la presencia del cartel es una realidad cotidiana. La capital, Culiacán, se presume bajo el control absoluto de una facción del cártel liderada por los herederos del Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos. Estos narcojuniors han protagonizado una violenta lucha contra su antiguo aliado, el Mayo Zambada. Pero, ¿quién es Iván Archibaldo Guzmán Salazar? Nacido el 2 de abril de 1983 en Sinaloa, México, Iván creció en un ambiente saturado de poder y peligro. Desde joven estuvo inmerso en el mundo del narcotráfico, aunque su educación formal y sus actividades tempranas son poco conocidas. Con el tiempo, Iván Archibaldo asumió un rol cada vez más significativo dentro del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México. La vida de Iván Archibaldo está envuelta en un manto de misterio. Su participación en el cartel ha sido objeto de especulaciones, ya que la información concreta es escasa, debido a la naturaleza clandestina de sus operaciones. ¿Qué papel desempeña realmente dentro del cártel? ¿Es el líder en las sombras o simplemente una figura decorativa en el mundo del crimen organizado? A pesar de la violencia que rodea su vida, los detalles sobre sus relaciones personales y aspiraciones fuera del narcotráfico son limitados. Su nombre ha surgido en los medios en múltiples ocasiones, ya sea por su implicación en actividades delictivas o por su vínculo con su padre, el Chapo Guzmán. Para muchos, Iván es la encarnación de un legado criminal, mientras que para otros representa el símbolo de la corrupción y la impunidad que han plagado a México durante años. Iván Archibaldo ha mantenido un perfil bajo en comparación con otros miembros destacados del cártel de Sinaloa. Su falta de visibilidad pública ha generado especulaciones sobre su verdadero rol y su futuro en un mundo marcado por la violencia y la incertidumbre. ¿Seguirá los pasos de su padre o buscará un camino diferente? Su historia sigue cautivando al público y provocando debates sobre los desafíos sociales y políticos que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado. Recientemente, la ciudad de Culiacán fue escenario de un evento estremecedor. El 22 de febrero, un secuestro masivo dejó a la comunidad en shock. 66 personas fueron privadas de su libertad, de las cuales 58 han sido liberadas, mientras que 8 siguen desaparecidas. Aunque fue descrito como un secuestro, no se exigió rescate alguno, lo que apunta a un levantón, una práctica común en el mundo del narcotráfico, donde las víctimas son secuestradas sin intención de negociación económica. Este incidente ha sido vinculado a la disputa interna entre las facciones del cártel de Sinaloa, lideradas por los Chapitos y sus rivales. La historia de Iván Archibaldo Guzmán Salazar es una mezcla de intriga, poder y misterio. Su vida, marcada por la sombra de su padre y el imperio criminal que heredó, continúa siendo un enigma. ¿Qué le deparará el futuro? ¿Seguirá siendo una figura temida y respetada en el mundo del narcotráfico, o tomará un rumbo inesperado? La respuesta a estas preguntas sigue siendo incierta, pero lo que es seguro es que su historia sigue capturando la atención de todos aquellos que buscan entender el complejo mundo del crimen organizado en México. Si te ha interesado esta historia y quieres saber más sobre el mundo del narcotráfico, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Déjanos tus comentarios, ¿qué piensas sobre la vida de Iván Archibaldo? ¿Crees que seguirá los pasos de su padre o tomará un camino diferente? Queremos saber tu opinión. ¿Alguna vez te has preguntado si los cárteles de narcotráfico siguen algún código de ética? En el oscuro mundo del narcotráfico, lleno de violencia y traición, surge una historia que nos deja más preguntas que respuestas.
Acompáñanos mientras desentrañamos el intrincado entramado detrás de uno de los episodios más violentos del Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán y su hermano Aureliano Guzmán Loera, conocido como El Guano. En febrero de 2014, un reporte abrió la puerta a una conversación con Dámaso López Serrano, alias El Mini Lic, un destacado miembro del Cártel de Sinaloa y cercano al Chapo. Durante esta charla, se le preguntó sobre la existencia de normas éticas dentro del cártel. Aunque hablar de ética en este contexto puede parecer irónico, la pregunta buscaba indagar en los principios que guían sus acciones. El Mini Lic respondió con una frase impactante: "No se asesina a personas inocentes, nos dedicamos únicamente al tráfico. No hay lugar para la extorsión ni el secuestro. Debemos ayudar al inocente y mantenernos alejados del corriente. Sabemos mantener el respeto". Sin embargo, los eventos recientes en Culiacán parecen contradecir esta declaración. Hace solo unas semanas, un incidente en Culiacán dejó al descubierto las grietas en este supuesto código de ética. Un secuestro masivo involucró a 66 personas, de las cuales 22 eran menores de edad. Este acto brutal, atribuido al Cártel de Sinaloa, sugiere que las reglas han cambiado y que los cárteles se han vuelto más despiadados. Las autoridades y varias fuentes confirmaron que el cártel está atravesando una transición, donde la violencia y la falta de escrúpulos se han incrementado notablemente. Un investigador en México afirmó que, en el pasado, los cárteles tenían códigos de conducta que incluían el respeto a las familias, mujeres y niños. Las represalias solían limitarse a disputas internas. Sin embargo, este reciente levantón masivo marca una nueva dinámica en el Cártel de Sinaloa, alimentada por conflictos internos. Inicialmente, se pensó que este secuestro masivo era resultado de una disputa entre los hijos del Chapo y su tío, El Guano. No obstante, el 26 de marzo aparecieron varias narcomantas en Culiacán, firmadas por Iván Archibaldo Guzmán, líder de los Chapitos. En estos mensajes, se afirmaba que los eventos en Culiacán estaban relacionados con una serie de robos a viviendas en el estado, descartando una guerra interna en la región. Aquí no se tolera el robo, secuestro, extorsión ni la intimidación. Ya conocen los principios de nuestra organización, se leía en una de las mantas. Aunque estas declaraciones intentaban negar un enfrentamiento con la facción del Guano, no se pudo ocultar la implicación del Cártel de Sinaloa en el secuestro masivo. Esta situación no hace más que evidenciar las complicaciones internas que enfrentan estos grupos, donde la ambición y la traición están a la orden del día. Los enfrentamientos entre los hijos del Chapo y su tío Aureliano han desatado una guerra que está afectando gravemente a la población civil. La violencia actual de los narcotraficantes difiere significativamente de la de sus predecesores. Los capos de antaño respetaban más a la población civil y mantenían sus guerras alejadas de ella. Los acuerdos se hacían y respetaban con la palabra, permitiendo que operaran durante muchos años en las sombras, con pactos establecidos incluso con el gobierno. Hoy, la situación es diferente. La brutalidad y la falta de principios han manchado el legado de estos cárteles, transformándolos en entidades más despiadadas. La reciente violencia en Culiacán es un claro reflejo de esta nueva era de descontrol y traición. Los conflictos internos dentro del Cártel de Sinaloa se han vuelto cada vez más notorios, y uno de los factores principales ha sido la lucha de poder entre los hijos de El Chapo y El Guano. Esta disputa no solo ha generado un aumento en la violencia, sino que también ha afectado gravemente a la población civil que queda atrapada en medio de este caos. Los secuestros y asesinatos se han convertido en moneda corriente, y los antiguos códigos de respeto parecen haberse desvanecido por completo. A pesar de las declaraciones públicas y las narcomantas que intentan justificar sus acciones, la realidad en las calles de Culiacán cuenta una historia diferente. La población vive con miedo constante, y la línea entre los civiles y los narcotraficantes se ha vuelto peligrosamente delgada. Los eventos recientes no son más que un reflejo de cómo la ambición y la traición han erosionado cualquier vestigio de honor que alguna vez pudo haber existido dentro del cártel.
Este cambio en la dinámica interna de los cárteles no es un fenómeno aislado. Los investigadores señalan que muchos otros grupos criminales en México están experimentando transiciones similares. La lucha por el poder y el control del territorio ha llevado a una escalada de la violencia que afecta a todos, desde los propios narcotraficantes hasta las comunidades locales que son arrasadas en el proceso. En el pasado, los acuerdos entre los líderes del narcotráfico y las autoridades permitían una coexistencia relativamente pacífica, donde los límites y las reglas eran respetados. Hoy, estos pactos se han desmoronado, y la falta de una estructura sólida ha llevado a una fragmentación y una competencia feroz entre las diferentes facciones. Esta desintegración interna no solo aumenta el nivel de violencia, sino que también genera una inestabilidad que afecta a todo el país. La historia de El Chapo y el Guano es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Sus conflictos y la brutalidad que los acompaña reflejan una tendencia más amplia en el mundo del narcotráfico, donde las nuevas generaciones de capos son más propensas a romper con las tradiciones del pasado y adoptar tácticas más despiadadas. La ética, si es que alguna vez existió, parece haber sido reemplazada por una búsqueda implacable de poder y riqueza, sin importar el costo humano. Este panorama sombrío plantea una pregunta crucial. ¿Hay alguna esperanza de que los cárteles vuelvan a adherirse a algún tipo de código de ética? ¿O estamos destinados a ver cómo la violencia y la anarquía continúan dominando el paisaje del narcotráfico en México? Las respuestas no son fáciles de encontrar, y mientras tanto, la vida en lugares como Culiacán sigue siendo un juego peligroso de supervivencia. ¿Cuál es tu opinión sobre este cambio en los códigos de ética de los cárteles? ¿Crees que aún existen normas que regulen sus acciones, o estamos ante un nuevo escenario donde todo vale? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias intrigantes y reveladoras. La situación actual no solo afecta a México, sino que tiene repercusiones en todo el mundo. El tráfico de drogas es un problema global, y las acciones de estos cárteles tienen un impacto que trasciende fronteras. La lucha contra el narcotráfico requiere un esfuerzo coordinado y una comprensión profunda de las dinámicas internas que impulsan la violencia y la corrupción. En última instancia, la historia del cártel de Sinaloa y sus líderes es un recordatorio de las complejidades del crimen organizado y de las difíciles realidades que enfrentan las comunidades atrapadas en su red. Las vidas de muchas personas inocentes son sacudidas diariamente por la violencia, la corrupción y el miedo. Los niños crecen en un entorno donde la seguridad no está garantizada y donde la violencia se convierte en una parte inevitable de su vida cotidiana. Las familias enteras sufren las consecuencias de una guerra que parece no tener fin y que amenaza con destruir el tejido social de las comunidades afectadas. A medida que continuamos observando y analizando estos eventos, es esencial recordar las vidas humanas que se ven afectadas cada día y la necesidad urgente de encontrar soluciones que promuevan la paz y la estabilidad, en lugar de la violencia y el caos. Los gobiernos y las organizaciones internacionales deben trabajar juntos para abordar las raíces profundas del narcotráfico y ofrecer alternativas viables a aquellos que se sienten atrapados en este ciclo de violencia. La educación, el desarrollo económico y la justicia social son componentes clave para construir un futuro más seguro y próspero para las generaciones venideras. No podemos olvidar que detrás de cada titular y cada historia de violencia, hay seres humanos reales que luchan por sobrevivir y prosperar. Cada comunidad afectada tiene historias de resiliencia y esperanza, y es nuestra responsabilidad amplificar esas voces y apoyar sus esfuerzos por lograr un cambio positivo. El camino hacia una solución no será fácil, pero es una lucha que vale la pena emprender por el bienestar de todas las personas afectadas por el flagelo del narcotráfico. Además, es crucial que los medios de comunicación y las plataformas informativas no solo enfoquen su atención en los actos de violencia y las figuras del crimen, sino también en las historias de aquellos que están trabajando incansablemente para reconstruir sus comunidades y ofrecer alternativas a la juventud. La narrativa debe incluir tanto el dolor y la tragedia como las historias de superación y transformación.
Solo así podremos tener una visión completa de lo que se necesita para derrotar al crimen organizado y construir una sociedad más justa y pacífica.